jamendo.com. Bienvenidos a otra clase flipada de biología. En la clase de hoy vamos a estudiar la mitosis y la meiosis. Vamos a conocer sus fases y dejaremos para el próximo vídeo alguna parte un poquito más complicada de la meiosis. Comencemos. Bueno, vamos a estudiar la mitosis. Ya sabéis que comprende 4 fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Lo que dispara el proceso de división, el proceso de mitosis, es una señal externa. Y lo primero que va a ocurrir es la condensación de la cromatina en el núcleo. Sabéis que la cromatina está descondensada para poder leerse, pero que después, antes de dividirse, se tiene que condensar. La mitosis es un proceso de división del núcleo en el que los cromosomas, previamente duplicados, se separan para formar 2 núcleos hijos genéticamente iguales. Durante la profase, la envoltura nuclear se desintegra y el nucleolo desaparece. La profase continúa y los cromosomas se condensan y empiezan a verse. El huso mitótico, que está hecho de microtúbulos, comienza a formarse entre los centrosomas y los cinetocoros maduran y se empiezan a unir al huso. Respecto a la formación del huso mitótico, recordad bien lo que vimos en el último vídeo. Primero se forman las fibras de Laster, es decir, los microtúbulos astrales, y los microtúbulos polares, justo cuando se duplican los centriolos. El crecimiento de los microtúbulos polares hace que se vayan separando los centrosomas. Y a continuación, cuando se haya roto la envoltura nuclear, empiezan a crecer los microtúbulos cinetocóricos. Os lo digo porque fijaos cómo en algunos lugares, en algunas animaciones como esta, lo hacen mal y los microtúbulos polares no crecen desde el principio, ¿os dais cuenta? Sino que parece que van creciendo una vez formados los cromosomas y al tiempo que los cinetocóricos se unen a los cromosomas, se unen los polares. No, los polares se forman antes. Durante la metafase, los cromosomas comienzan a unirse al huso mitótico en los cinetocoros y se disponen en el plano ecuatorial de la célula. Un par de comentarios sobre la metafase. Los microtúbulos del huso mitótico, concretamente los cinetocóricos, están continuamente polimerizándose y despolimerizándose, aunque globalmente crezcan o se acorten según el momento. Y esto lo que hace es crear tensiones en el cromosoma. Como está enganchado a través de los 2 centrómeros, fijaos que se zarandean, quedan zarandeados por los microtúbulos debido a las tensiones que van apareciendo. Bueno, finalmente, en la metafase los cromosomas van a quedar colocados y cuidado con una pequeña precisión. Se suele decir que quedan alineados formando la placa ecuatorial. Bueno, ese término es correcto y encaja bien porque habitualmente cuando se dibuja la mitosis veis imágenes como este dibujo, en el que estamos viendo la célula desde un lateral. Y entonces efectivamente parece que los cromosomas forman una línea. Sin embargo, no es exactamente cierto que formen una línea, sino que quedan contenidos en el mismo plano, pero no tienen por qué estar alineados. ¿De acuerdo? Durante la anafase,
Los microtúbulos cinetocóricos se acortan, separando los cromosomas a los polos opuestos, mientras los microtúbulos polares y la célula se alargan. En la telofase, los cromosomas alcanzan los polos de la célula y comienzan a desaparecer. Los microtúbulos comienzan alargándose. Se forman las envolturas nucleares, los nucleolos aparecen y los cromosomas descondensan. La telofase es seguida por la citocinesis, durante la cual se forma un estrangulamiento llamado surco contráctil en el centro de la célula. Y entonces la célula se divide. Una vez terminada la cariocinesis, es decir, la mitosis propiamente dicha, comienza la citocinesis, es decir, la división del citoplasma. Y aquí tenemos que hacer una distinción entre las células animales y las células vegetales. Voy a comenzar con las animales. En las células animales, los microtúbulos polares han quedado, después de la telofase, colocados en la zona central de la célula y en paralelo al eje en el que se ha producido la división, realmente en perpendicular al plano en el que se va a producir ahora la división de la célula. Estos microtúbulos dirigen la contracción de un anillo de actina. La actina, si recordáis, es uno de los microfilamentos del citoesqueleto que se encuentran en la zona periférica, en relación precisamente con la membrana plasmática. Como la actina es una proteína contráctil, al contraerse arrastra la membrana y provoca la aparición de lo que se conoce como el surco contráctil, que va a producir finalmente la segmentación de la célula. Pero los animales pueden eh, presentar tres modalidades diferentes de citocinesis. La que os acabo de contar, que es la más común, se conoce como división binaria, fisión binaria, en fin, recibe distintos nombres. Y lo que la caracteriza es que las dos células hijas resultantes tienen un tamaño más o menos parecido. Es decir, el reparto de citoplasma es equilibrado. Sin embargo, hay un segundo tipo, conocido como gemación, que es característico, por ejemplo, de las levaduras, que son las células que estáis viendo en la fotografía, y en el que la división, el reparto del citoplasma no es equitativo. Se produce una célula de grandes dimensiones y otra muy pequeñita. En la fotografía estáis viendo una gran célula que se ha dividido varias veces, produciendo células hijas más pequeñas que reciben el nombre de yemas por este proceso. Y finalmente hay un caso un tanto excepcional que se conoce como esporulación. En la esporulación lo que sucede es que se producen varias cariocinesis sin que se produzca citocinesis. El resultado de ello es la formación de una célula plurinucleada. Llegado a un cierto número de núcleos, cada núcleo se rodea de un fragmento de membrana plasmática y sale al exterior. Estas células reciben el nombre de esporas y el proceso esporulación. En los vegetales el proceso de citocinesis pues tiene que ser distinto. Tiene que ser distinto por la existencia de la pared celular que es rígida. Entonces no basta con la división por fisión binaria, por ejemplo. Entonces lo que ocurre es que se forma un tabique de pared celular desde dentro. Y una vez formado el tabique, se alarga la célula. El tabique fabricado, dado que la celulosa y bueno, todos los polisacáridos componentes de la pared celular se originan en el retículo endoplasmático y pasan posteriormente por el aparato de Golgi, pues son vesículas del aparato de Golgi las que se van almacenando, se van colocando en la zona media de la célula
y al ir fusionándose van organizando desde dentro el tabique de pared celular. Estos tabiques reciben el nombre de fragmoplastos. La meiosis, por su parte, es un proceso de división celular que realmente incluye dos divisiones celulares y, por lo tanto, a partir de una sola célula se van a obtener 4. Además, hay otra serie de diferencias con la mitosis que veremos más adelante. Las fases son las mismas en cada una de las divisiones, de modo que comenzamos por la profase 1. En la profase 1, el ADN se condensa hasta que los cromosomas son visibles al microscopio óptico. Los cromosomas homólogos se unen por un proceso llamado sinapsis e intercambian fragmentos por sobrecruzamiento. En la metafase 1, la envoltura nuclear desaparece y los microtúbulos forman el huso acromático. Las fibras se unen solo a una cara de cada centrómero y los dos cromosomas homólogos quedan orientados hacia cada polo. Cada par de homólogos se coloca en la placa metafásica. De esta manera, cada homólogo, materno o paterno, se orienta hacia un polo. En la anafase 1, los microtúbulos cinetocóricos se acortan y tiran de los cromosomas, llevando sus dos cromátidas con ellos. Cada polo termina con un juego haploide completo de cromosomas formado por uno de los homólogos de cada par. Durante la telofase 1 se regenera la envoltura nuclear alrededor de los núcleos hijos. Cada núcleo hijo contiene dos cromátidas en cada centrómero. Debido al retrocruzamiento, las dos cromátidas no son idénticas. Durante la profase 2, la envoltura nuclear se rompe y se forma un nuevo huso. En la metafase 2, las fibras del huso se unen por ambas caras a los centrómeros. Durante la anafase 2, las fibras del huso se contraen y las cromátidas hermanas se separan hacia polos opuestos. En la telofase 2, la envoltura nuclear se forma alrededor de los juegos de cromosomas hermanos. Bueno, con esto es suficiente por hoy. Vamos a dejar el vídeo aquí, aunque en el próximo vamos a seguir hablando de la meiosis, profundizando en algunos de sus aspectos más significativos. De modo que, bueno, pues me despido de una nueva clase flipada de biología, como siempre, deseando que os haya gustado y que os haya resultado útil. Hasta el próximo vídeo.